hace 2 días, estuve hablando 4 horas con una mujer que es profesora de religión en un instituto público en España hoy. Y entonces, lo que podía ser para mí algo imaginado, ahora ya lo conozco un poco más porque me lo ha contado con pelos y señales, la realidad de un profesor hoy y aquí. Y una de las cosas que me contaba es que se os pide que la medalla la dejéis fuera del aula, es decir, que habléis de religión sin hablar con Dios, sin enseñar a hablar con Dios, es decir, que habléis de la religión como algo del pasado, algo interesante. Érase una vez un mundo en el que la gente creía en Dios. Érase una vez un mundo en el que la gente creía incluso que Dios habló al hombre, no solo nos creó, sino que nos habló y nos dio las pautas para nuestra propia felicidad, llamadas mandamientos de la ley de Dios. Érase una vez un Dios que, puesto que nos había creado, nos conocía mejor que nosotros mismos y nos dio el manual de instrucciones. Mirad, esto es lo que yo os pido que hagáis porque os amo. Para que os vaya bien tenéis que respetar estas 10 normas. Nos dio 10, no 300, no 500, 10. Facilitas de aprender, hasta un niño pequeño las aprende de memoria. Yo las aprendí cuando tenía 6, 7 años, ¿no? Érase una vez un mundo en el que no solo creían la ley de Dios, sino que aquellos que creían de modo personal procuraban regir su vida según esos mandamientos. Luego Dios se hizo hombre, porque no bastaba con la clase teórica, y entonces vino a la tierra en la persona de Jesucristo y demostró, siendo hombre, que también era Dios. Y simplificó la ley todavía más aún. Si 10 mandamientos eran muchos, lo simplificó en 2, que a su vez se resumían en uno solo. Amar a Dios sobre todo lo demás y amarnos a nosotros mismos, entre nosotros. Y al final todo se simplifica en una sola palabra, el amor. Y nos dijo, Dios es amor. Y todo lo que tenéis que hacer es amaros. ¿Cuánto? Sin límite. Incluso amar, y aquí vino la gran lección de la cruz, al que te está torturando, al que acaba con tu vida. Para ese, palabras de amor. Perdónales, Padre, porque no saben lo que hace. Y del propio Jesucristo no salió una palabra de odio, de rencor, de venganza, sino solo palabras de amor. Bueno, pues en la sociedad de hoy hemos dicho que no tenemos Dios, y por tanto tampoco necesitamos una ley de Dios, que no creemos que Jesucristo fuera Dios, no, hombre, no. ¿Cómo va a ser un hombre, cómo va a ser Dios? Que no, hombre, que no. Y entonces lo estudiamos como un tipo interesante que tuvo muchos seguidores hasta hoy, ¿no? Millones y millones y millones de seguidores, que en su nombre se construyeron los edificios más maravillosos que hay en la tierra, los templos dedicados a Dios, los cuadros mejores de la historia son cuadros religiosos. El cuadro más valorado del Museo del Prado es la Anunciación, de Frangélico. Las mejores composiciones musicales eran obras religiosas. Un tal Mozart, un tal Beethoven, componían para alabar a Dios. Pero todo eso caducó. Hoy hemos dicho que lo estudiamos como algo del pasado, pero que el hombre moderno no necesita a Dios, y nuestros alumnos tampoco. Y entonces la asignatura de religión, insisto, perdonad mi ignorancia, me baso en lo que me cuentan, es una religión cultural, como quien estudia, pues, los hombres de las cavernas, las pirámides de Egipto, los constructores de catedrales, y la Iglesia, que es una institución de hombres poderosos, que tienen incluso un estado propio, que se llama Vaticano, y un líder que se llama Papa, y personas que creen en eso, pero que ya están caducados, ¿no? Que son como los dinosaurios de otra época, que dentro de poco quedarán sus huellas, pero no estarán vivos, porque nosotros ya, gente moderna, sabemos que todo eso era un cuento. Y vosotros tenéis que enseñar esto. Bueno, pues yo todo lo que puedo decir es ánimo,
ánimo, ánimo, comprendo al que esté desanimado, porque además hoy día tenéis una crisis de autoridad total, no ya por ser profesor de religión, sino por ser profesor. Desde el momento en que nos cargamos la autoridad suprema, un creador, todas las autoridades que pendían de esa autoridad van cayendo una tras otra, empezando por los propios padres. Yo puedo, si mis padres me dicen cosas que me gustan, bien, y si no, ¿por qué voy a respetar la autoridad? Los profesores, claro, ¿por qué respetar la autoridad de un profesor? ¿Por qué respetar la autoridad de un gobernante? ¿Por qué respetar la autoridad de un presidente de comunidad de vecinos? La autoridad, si no hay Dios, soy yo. Es lógico. Por tanto, la asignatura de religión, sin Dios, mi propuesta sería: enseñemos a los alumnos a vivir sin Dios. A vivir sin Dios. Mira, Dios no está, Dios no existe, no ha sido creado, nadie te espera y nadie te acompaña. Por tanto, ahí tienes fuera del aula la vida real y como profesor te puedo enseñar autodefensa, leyes de supervivencia, porque no cuentas con Dios. Creo que esa asignatura sería la más importante de la vida. ¿Cómo salir de esta sin Dios? ¿Cómo salir de esta sin Dios? Yo necesitaría clases, necesitaría profesores. Enséñame a vivir sin Dios. Enséñame a vivir sin todo aquello que me supera, sin todo aquello que no comprendo, sin la confianza en que alguien más listo que yo lo ha pensado. Enséñame a vivir con mis propias fuerzas, porque no puedo contar con fuerzas prestadas. Enséñame a vivir cuando yo no soy el más fuerte, porque o bien yo soy el más fuerte y me convierto en la autoridad a mi alrededor, o como haya otro más fuerte que yo, va a poder conmigo. Enséñame a ser autónomo, a ser un ser solitario. Enséñame a vivir cuando llegue el sufrimiento a mi vida, cuando llegue la tristeza, cuando lleguen los errores de otros sobre mí y mis errores sobre los demás. Enséñame a comportarme cuando yo no tenga solución, cuando crea que mi error es tan grave que no tiene perdón. Enséñame a vivir con mis propias fuerzas. Pues eso sería importantísimo. Yo no sé si podríamos imaginar una asignatura más importante que esa. Me cuesta imaginarlo. Y mi propuesta sería: confía en que el examen de esta asignatura no es en junio, cuando termine el curso académico, no. Que el examen de esa asignatura es el resto de la vida de los alumnos. Y que antes o después, un alumno volverá a ti a decirte: oye, ¿y no será verdad? Yo sé que esto suena completamente estúpido, pero ¿no será verdad que aquellos que no solo creían en Dios, sino que vivieron conforme a la ley de Dios, no eran tan tontos como parecían? Porque yo estoy intentando vivir sin Dios y esto es difícil, ¿eh? Esto es difícil, a veces necesitaría una ayuda extra. Y me enfrento a tantas cosas de la vida y sin Dios, cómo pesa la vida. ¿No te importaría enseñarme a ti, que estudiaste lo de aquellos, por si acaso funciona, que lo voy a intentar poner en la práctica? Y sin que nadie me vea, voy a elevar mi alma a Dios, mi alma. Voy a hacer el acto de fe, tengo alma, claro que sí. No soy un conjunto de tejidos y células, soy algo más. Y voy a hablar con ese ser al que no veo, con ese ser en el que no creo, con ese ser del que me han dicho que no existe, me la voy a jugar. Voy a ser un tonto más, como aquellos. Y le voy a decir: tú, si es cierto que me has creado, si es cierto que eres mi padre, si es cierto que me amas, si es cierto que me esperas, ¿me echas un cable? Enséñame a rezar. Podríamos encontrarnos con eso. Y creo